Los datos sobre la economía alemana, algo que nos guste o no nos guste, afecta a todos los europeos y, si me apuras, a todo Hispanoamérica, por una dependencia derivada, son notablemente diáfanos. Este enero pasado se han desplomado los pedidos de la industria, cayendo una media del 37%, donde química y metal, sus propulsores tradicionales desde los años 70, han caído un 40%, y donde el sector automovilístico se pierde en un menos 27%. Este último caso es paradigmático, porque después de la insistencia en la compra de coches eléctricos y de subvencionarlo desde el gobierno alemán, el cese de esas ayudas ha provocado que la venta de este tipo de vehículos, y de los de combustión también, pues se hundiera como no se había visto desde mediados del siglo pasado. Parece mentira, pero estamos hablando de una industria poderosa, resistente y sobre todo tecnológicamente muy avanzada. Una industria que pudo con 2 guerras mundiales, que superó la imposición del comunismo, la hiperinflación de los años 30, la división de las 2 Alemanias y la reunificación posterior con un coste incalculable. Todo eso lo superaron, todo eso fue gestionado con éxito por la industria de ese país. Pero ahora bien, con lo que no han podido, con lo que parece que el sector industrial no logra recuperarse, es de la soga verde. Pudo con todo antes, pero ahora las normativas y leyes climáticas, cuya hoja de ruta era inasumible sin un perjuicio formidable, están ahogando la economía alemana. Viven el origen de una triple estafa: la política, la económica y la social. Quédate, que lo que hoy te voy a explicar también te interesa. En un contexto europeo marcado por la incertidumbre y el cambio constante, Alemania, una de las locomotoras económicas de nuestra región, se enfrenta a un fenómeno preocupante: un incremento notable de la emigración de empresarios y de trabajadores cualificados. Ese éxodo, que ya suma 180.000 personas cada año, incluye a gigantes industriales como BASF y una significativa porción del sector automovilístico también. Este movimiento migratorio no solo refleja una crisis puntual, sino que destapa profundas grietas en las políticas europeas y nacionales, así como en la percepción del viejo continente como un terreno fértil para el desarrollo y para la innovación. La situación de Alemania es emblemática. Es emblemática de un descontento mucho más amplio. La elevada carga fiscal, la burocracia asfixiante, las regulaciones cada vez más intrusivas, en particular en sectores clave como el agrícola y el energético, han llevado a empresarios, trabajadores altamente cualificados y a todo tipo a buscar horizontes más favorables. Y a ese fenómeno, conocido como fuga de cerebros, no solo supone una pérdida de talento y de capital para Alemania, sino que también plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad del modelo social europeo basado en esa redistribución y en un elevado gasto público. El impuesto de salida, una medida que busca frenar esa fuga, gravando a quienes deciden trasladarse, simboliza el intento de poner puertas al campo en la era de la globalización, de la digitalización. Esta medida, lejos de solucionar el problema de fondo, lo ha agudizado. Esto ha pasado en España también. Ha creado un muro fiscal que recuerda, irónicamente, al muro de Berlín, pero en esta ocasión para impedir la salida. Y esa política refleja una desconexión entre las necesidades y las realidades del tejido empresarial y las respuestas gubernamentales, que parecen ahora mismo más enfocadas en mantener el status quo que en adaptarse a un mundo en constante evolución. La propia OCDE sitúa a Alemania entre los países con la cuña fiscal más alta, lo que subraya cómo el sistema fiscal puede estar desincentivando la permanencia y la atracción del propio talento, algo que no les había pasado. Mientras tanto, la envidia social y las políticas que buscan penalizar el éxito económico solo contribuyen a un clima cada vez menos propicio para la inversión y para emprender. En un mundo cada vez más interconectado, donde el capital y el talento pueden desplazarse, obviamente con relativa facilidad, estas políticas pues no parecen muy prudentes, sino contraproducentes, sino que también pueden además ser vistas como un anacronismo. Este escenario nos lleva a reflexionar críticamente sobre el rumbo de las políticas europeas. La fuga de empresas y profesionales de Alemania no es más que un síntoma de los desafíos amplios a los que se enfrenta este continente. La necesidad de adaptarse a un entorno global, competitivo, mantener el atractivo como destino para inversores, para el talento, repensar sus modelos de bienestar, la fiscalidad en un mundo cambiante. La situación alemana debería servir como una llamada a la acción, a la atención de toda Europa, para instar a reflexionar profundamente sobre cómo se equilibra la justicia social con la competitividad y con la innovación. Pero esto es
causa y consecuencia de otros factores que están provocando la caída del imperio germánico. La decisión de Alemania de cerrar sus plantas de energía nuclear pues desató una crisis energética que sirve ahora mismo como advertencia para otros países, incluida España. Esta situación crítica, marcada por la escasez de energía y el aumento de los precios, pues se origina en una política ambiental que, aunque nace de buenas intenciones, no lo dudo, pues parece haber descuidado algo muy importante: las implicaciones prácticas y económicas de una transición ecológica totalmente apresurada y unidimensional. La declaración de Stuttgart, firmada por 20 renombrados científicos, aquí emerge como un grito de alarma, instando a reconsiderar el papel de la energía nuclear como un componente esencial de la protección climática, precisamente. Este llamado, esta advertencia, subraya la necesidad de equilibrar las fuentes de energía renovable con la estabilidad y la seguridad que ofrece la nuclear, especialmente en un contexto donde la demanda energética sigue creciendo y las alternativas disponibles pues no alcanzan a cubrir las necesidades de manera eficiente y obviamente de manera sostenible. El caso alemán refleja una tensión profunda entre los ideales ambientalistas y las realidades de la gestión energética. La eliminación gradual de la energía nuclear, impulsada por un fuerte movimiento ecologista desde las décadas de los 70 y de los 80, pues han resultado en un desafío monumental para los sucesivos gobiernos alemanes que han claudicado. La coalición liderada por los verdes, que históricamente ha hecho de oposición a la nuclear su bandera, se encuentra ahora en una encrucijada política y ética, debatiendo cómo mantener una postura ideológica y cómo enfrentar las necesidades energéticas reales de aquel país. El rápido cierre de las plantas nucleares, que se precipitó por el desastre de Fukushima en 2011 en Japón, bajo el gobierno de Angela Merkel, pues no solo ha limitado la capacidad de Alemania para reducir sus emisiones de CO2, sino que también ha exacerbado su dependencia de fuentes de energía pues menos sostenibles y más volátiles como el propio gas natural. Ya sabemos lo que ha pasado con el gas natural. Mientras tanto, países como Francia pues han demostrado que un enfoque equilibrado hacia la nuclear puede coexistir con un fuerte compromiso con la protección ambiental. No están enfrentados, y así se ofrecen lecciones valiosas sobre cómo gestionar las transiciones energéticas sin comprometer la estabilidad económica ni los objetivos climáticos. La crisis energética alemana es un caso de estudio sobre las complejidades de la política ambiental en esta era tan moderna, donde las decisiones deben sospesar cuidadosamente los impactos a largo plazo en la sostenibilidad, en la economía, en la seguridad energética. Este escenario plantea preguntas críticas sobre cómo las naciones pueden avanzar hacia un futuro más verde sin caer en la trampa de soluciones simplistas que al final pueden, en última instancia, pues resultar contraproducentes. Para países como España, que observan atentamente la situación alemana, la lección debería ser clara. La transición hacia una economía baja en carbono requiere una estrategia diversificada que incorpore todas las fuentes de energía disponibles y viables, incluida la nuclear, para garantizar de ese modo el suministro energético seguro, asequible y, como siempre, sostenible. Mientras el debate sobre el futuro energético continúa, es imperativo que los responsables políticos, europeos, españoles, alemanes, todos equilibren la urgencia climática con la pragmática necesidad de mantener sistemas energéticos robustos y resistentes, porque esta es la estafa política. Pero aún hay más, la estafa económica. La noticia de que Alemania, una nación cuya economía se ha cimentado en la fortaleza de su sector industrial y su capacidad exportadora, pues ha registrado un déficit comercial por primera vez en más de 3 décadas. Y eso resuena como un campanazo de alarma, no solo en los corredores del poder alemán, sino, ojo, también en los mercados globales. Porque este giro inesperado en la balanza comercial del país teutón, que durante años ha sido sinónimo de superávit y de estabilidad económica, pues ahora marca un punto de inflexión que podría tener implicaciones profundas tanto para la economía alemana, que la está teniendo, como para la zona euro en su conjunto, que la está teniendo. El déficit de 1.000 millones de euros podría parecer algo insignificante para una economía tan grande, con grandes déficits comerciales habituales como podría ser el Reino Unido, pero para Alemania este cambio simboliza una vulnerabilidad recién expuesta. La economía alemana se ha jactado durante décadas de su superávit comercial masivo, acumulando hasta un 8 o 9% de su PIB en excedentes, gracias sobre todo a esa maquinaria industrial que ha dominado todos los mercados internacionales con sus productos de alta gama. Este cambio no solo pone en cuestión la sostenibilidad del modelo económico alemán,
basado en gran medida en la exportación y en industrias manufactureras intensivas en energía, sino que también destaca, los retos a los que se enfrenta un país en un contexto global donde las ocurrencias cookie, verdes, woke, te llevan al decrecentismo suicida. La situación se agrava por la falta de sectores alternativos robustos dentro de esa economía alemana. A diferencia de otras grandes economías, Alemania no cuenta con un sector servicios o un centro financiero de igual peso que sus industrias de exportación. Y eso plantea un desafío significativo, ya que la disminución de la exportación no puede ser fácilmente compensada por otros sectores económicos. Además, la transición hacia sectores de servicios o comercio minorista tiene un problema, porque aunque es posible, no ofrece los mismos niveles de remuneración e incluso de adecuación de esa fuerza laboral cualificada que tradicionalmente sí ha impulsado la industria manufacturera alemana. Ahí está el problema, no quieren bajar de categoría. A nivel macroeconómico, la disminución del superávit comercial alemán pues plantea un reto considerable para la zona euro, porque Alemania ha sido el motor económico de la Unión Monetaria y su capacidad para generar superávits ha sido un factor clave en la estabilidad, porque ha estado soltando pasta, de la moneda común. El seguimiento de un déficit comercial amenaza obviamente con debilitar el euro y entonces pone presión adicional sobre las economías ya frágiles de la eurozona. Veremos cuántos turistas alemanes vendrán este año a España. Ya veremos. Este panorama sugiere que Alemania, y por extensión Europa, se encuentra en una encrucijada crítica. Digan lo que digan, o mejor dicho, no lo dicen. La dependencia de la energía barata y la especialización en industrias que ahora enfrentan desafíos sin precedentes requieren una reevaluación profunda de las estrategias económicas. El país alemán debe navegar por la complejidad de reestructurar su economía, diversificar sus sectores de crecimiento y reducir su dependencia energética. Todo ello, además, mientras mantiene su compromiso con esa sostenibilidad y esa transición ecológica. Esto deriva en una alarmante situación. En Berlín, donde una creciente ola de empresas alemanas contempla ya la deslocalización de su producción, debido a la elevada inflación y a los costos energéticos en constante ascenso. Y eso plantea un desafío para la economía de ese país. Ese escenario no es habitual y subraya, en un último informe además de la Federación de Empresas Alemanas, el BDI, que la presión que soportan las empresas frente a los precios de la electricidad, y especialmente el gas, son los factores que están corroyendo sus márgenes empresariales y están amenazando su capacidad competitiva global, algo que tampoco les había pasado hasta ahora. Casi 2/3 de las empresas alemanas ven en los altos precios de la energía su mayor desafío en sus operaciones, un dilema que no solo afecta su viabilidad económica, sino que también compromete esa transición verde que aspiraban liderar. Este contexto, se agrava al compararlo con iniciativas internacionales como la Ley de Reducción de la Inflación, la de Estados Unidos, que mediante generosas subvenciones busca incentivar a la industria verde y así deja en desventaja a las empresas europeas, particularmente, qué casualidad, a las alemanas, su mayor competidor. La decisión de Tesla de reorientar sus planes de expansión hacia el mercado estadounidense, descartando así la construcción de su mayor planta de baterías cerca de Berlín, pues es un claro indicio de las dificultades a las que se va a enfrentar Alemania para atraer y para retener inversiones en sectores clave para su futuro económico-ambiental. Esta situación es un reflejo de un problema más amplio, la necesidad urgente de reformar las políticas energéticas y fiscales para garantizar un entorno más favorable para las empresas, especialmente aquellas en sectores de tipo intensivo en energía. Y ojo a estos datos, porque el 10% de las empresas manufactureras europeas son alemanas y generan más del 30% del valor añadido bruto de la Unión Europea y representan más de una quinta parte del valor añadido de Alemania. A pesar de ello, su PIB, el cuarto más grande del mundo, se contrajo un 0,3% el año pasado y eso es un retroceso notable. Las previsiones del Instituto de Economía alemán, el IW, anticipan una contracción adicional del 0,5% del PIB para este mismo año. Por su parte, el Departamento de Investigación del Deutsche Bank predice también una caída del 0,2%. Por ahí andará. Es decir, Alemania está perdiendo su liderazgo industrial en Europa. Y junto a los problemas que enfrentan gigantes como Bayer, Volkswagen o incluso ThyssenKrupp, pues se prevé que 2024 va a ser un año muy difícil para esa desindustrialización que van a vivir. Pero hay algo más profundo en esta crisis. Te he hablado de una estafa política, de otra económica y ahora te voy a hablar de una que es de tipo social.
El panorama laboral en Alemania es complejo, pero se parece mucho al español, ya verás. A pesar de enfrentar múltiples crisis, nunca antes había habido tanta gente empleada en el país, 46 millones, un récord histórico. No obstante, la economía busca activar reservas de mano de obra ante la existencia de 2 millones de vacantes no ocupadas, destacando la falta de profesionales en oficios como, carnicería, fontanería, cocina. Esto ha llevado a cuestionar la ética laboral, planteando interrogantes sobre si realmente vale la pena trabajar o si la asistencia social, que allí es de más de 560 euros mensuales, pues al final lo que hace es desmotivar el empleo. Además, el 39% de la fuerza laboral está empleada a tiempo parcial, siendo este el mayor porcentaje de empleo a media jornada en Alemania hasta la fecha. Eso es muy parecido a lo que pasa en España también. Según el Instituto de Investigación del Empleo, el IAB de Nuremberg, con una marcada tendencia entre las mujeres que buscan equilibrar trabajo y familia, todo eso se está multiplicando. Al mismo tiempo, las empresas se enfrentan a dificultades como encontrar personal, mientras que la tendencia a cursar estudios universitarios aumenta, pasando de 1,5 millones de estudiantes en los años 90 a 3 millones en la actualidad. El mercado laboral alemán opera en plena capacidad, pero necesita más trabajadores, especialmente considerando la jubilación inminente de los baby boomers y la insuficiencia de la generación Z para reemplazarlos. La discrepancia entre la oferta y la demanda de ese trabajo pues se hace evidente al quedarse sin cubrir normalmente 70.000 plazas de formación dual para el curso 23-24, mientras que 26.000 jóvenes pues no lograron obtener ninguna plaza. Y eso refleja un desajuste entre los intereses de los jóvenes y las necesidades del sector empresarial. Esto nunca había pasado en Alemania de esta manera. Mientras la economía alemana se enfrenta a retos como la recesión, la inflación y el aumento de los precios energéticos, el mercado laboral experimenta un auge, aunque paradójicamente el desempleo también crece. Esos son cosas paradójicas, pero plantea dudas sobre la eficacia de las políticas de integración laboral y si la asistencia social lo que está haciendo en realidad es disuadir a la gente para trabajar. No sé, pensad en esto. Estamos fabricando un mundo donde el esfuerzo ya no se premia, donde meterte 16 horas de curro para tirar un proyecto hacia adelante está mal visto, donde la conciliación al final es una excusa para exigir más por menos en muchos casos, donde se felicita la formación por la formación sin tener en cuenta si el mercado necesitará a alguien con esa sobreformación. Mi consejo es que, si eres joven, focalices en 3 cosas. Una, en una formación tecnológica cuando detectes que no es una commodity en tus estudios. Si vas a un centro, un instituto, una escuela de formación profesional o una universidad, donde todo no sea explicado con base tecnológica, entonces busca tú esa base tecnológica. 2. Focaliza en una formación humanista. Si la tecnología ya te viene de serie, invierte en filosofía, en literatura, en historia. Si tienes opciones, fórmate de manera autodidacta en ciencia, física, biología. Todo eso será una ventaja para cuando tú tengas que preguntarle cosas a una máquina. Otros preguntarán a esa máquina y aceptarán las respuestas sin miramientos. Tú podrás ser crítico y buscar una solución mejor. Y finalmente, focaliza en tus habilidades humanas, no solo en el sentido crítico, en la creatividad, en la capacidad de resolver problemas o en trabajar en grupo, no. Eso está por descontado. Yo lo que te recomiendo es que entrenes tu espíritu de sacrificio, tu resistencia a estar un domingo tras otro currando para construirte un futuro y un capital. Entrena esa habilidad. Te dará mucha ventaja atendiendo a lo que se nos viene. Por cierto, en realidad no estaba hablando solo para jóvenes. ¿Me entendéis? Seguimos.